Pues una breve introducción a Angular. Bueno, ya empiezo con el temario, ya que tengo bastantes contenidos y creo que no me va a dar mucho tiempo. Vale. Bueno, AngularJS, como la mayoría sabréis, pues es un framework modelo vista controlador. En este caso sería más bien modelo vista, vista modelo, ya que cuenta con una tecnología de data binding que permite tener actualizado el modelo cuando cambia la vista y lo mismo en el sentido contrario, actualizar la vista una vez que cambias el modelo. Todo esto es transparente y se realiza de forma automática. Otra característica muy principal de AngularJS es que las aplicaciones que desarrolla son de tipo single page application. Es decir, que tú tienes una página en donde puedes cargar dinámicamente contenidos. O sea, no necesitas navegar de una página a otra, sino que pues, con el data binding simplemente se intercambian las vistas. Y luego pues, se basa en desarrollo modular. Es decir, todos los componentes que tienes en Angular, lo suyo es que los definas, siempre se definen en módulos, que luego a través de la inyección de dependencias, pues le estás diciendo a Angular qué módulo quieres utilizar y en qué sitio. Bueno, un poco la evolución de AngularJS. A partir de la versión 1.3, el punto importante es que elimina el soporte para navegadores antiguos, o sea, a partir de IE9. El resto no hay problema, Chrome, Firefox, Android, etc. Desde la versión 1.3 a la 1.5 se han hecho bastantes mejoras en el rendimiento y también se ha ido orientando un poco a lo que va a ser ya Angular 2. Pero ya es en la 1.5 donde se introducen novedades importantes ya que te van a ayudar a migrar tu aplicación. Vale, pues ya entrando en las buenas prácticas, decir que hay bastantes guías por internet muy buenas, de buenas prácticas en Angular. Yo me he guiado un poco en una de John Papa, que es bastante buena, pero sin embargo, sobre todo me he basado en mi experiencia personal como desarrolladora, en los problemas que nos han surgido en el desarrollo en el que estamos y pues cómo poder solucionarlo, y espero que sirva de ayuda pues a gente que se está iniciando en el mundo de Angular o que tiene planteamiento de en un futuro pues empezar a utilizarlo. Vale, pues algo muy importante es utilizar la sintaxis controleras en lugar del conocido scope, o sea, el ámbito. Angular en principio se basaba en un ámbito llamado scope, que bueno, puede crear problemas en algunos casos. Los problemas que los scopes heredan de forma prototípica. Esto no es que sea de Angular, es algo de JavaScript. O sea, los objetos JavaScript son como unos contenedores de propiedades que hacen referencia a un prototipo. Entonces, cuando tú quieres acceder a una propiedad de un objeto, pues si no la encuentra ese objeto, va a acceder al prototipo, si no al prototipo del prototipo y así sucesivamente. En Angular tenemos, digamos, una jerarquía de controladores y de componentes. Entonces, si tú quieres mantener sincronizados los datos de un componente hijo con los datos del padre, si tú utilizas el scope, puedes tener problemas. Por ejemplo, tú tienes declarada una variable en el ámbito del padre y quieres tenerla sincronizada con el hijo. Si declaras una variable en el hijo con el mismo nombre, va a heredar del padre, pero en el momento que tú modifiques esa variable, se va a crear una nueva instancia en el hijo y los datos ya no van a ir hacia arriba. Bueno, una posible solución a esto sería meter tus propiedades dentro de objetos, ya que los objetos, pues, como sabemos, se pasan por referencia, con lo cual la sincronización sí que se mantendría, pero a mí me parece un poco extraño tener que crear objetos cada vez que quieras crear una variable que a lo mejor es un string. Entonces, para ello, bueno, pues una mejora que se introdujo a partir de la versión 1.2 de Angular es la sintaxis controller as. Lo que hace es básicamente crear una capa con la que puedes hacer referencia al controlador a través de su namespace. Accedemos a él a través del objeto dis. Es decir, si quieres acceder a una variable del padre,
Bueno, eso lo explico un poquito más para adelante, que lo veréis mejor con un ejemplo de código. El caso es que el código queda mucho más claro y más limpio, porque te evitas tener que poner cadenas de este tipo para acceder a variables del padre, del padre, del padre y del padre. Otra ventaja que tienes es que puedes asignar los controladores también en las directivas, en el root provider, etcétera. Y bueno, simplifica los tests, ya que no tienes que inyectar la dependencia, el scope, no tienes que inyectárselo a tus tests, sino que puedes hacer referencia al controlador a través del alias que tú has definido. Vale. Otra cosa que puede ser también importante es que un módulo solo debería crearse una vez y luego recuperarse a partir de ese punto para las demás instancias. Es decir, cuando tú declaras el módulo de tu aplicación principal, por ejemplo, en vez de utilizar un var, app igual, etcétera, lo suyo es hacerlo a través del setter y el getter, y una vez lo declaras y cuando quieras recuperarlo y utilizarlo, pues simplemente angular.módulo, el nombre de tu módulo. Si no, si declaramos, por ejemplo, variables, esas variables pueden estar declaradas en muchos archivos y pueden crear colisiones. O sea, si tienes el mismo nombre de variable, por ejemplo, se pueden crear también leaks, es decir, las variables se quedarían en memoria y no se destruyen. Vale. Algo que también me parece muy importante es el IFE, es crear funciones que se autoinvocan. Esto lo que permite es pues que no se contamine el ámbito global con variables y funciones. Si tú lo que vas a tener aquí es vas a aislar el componente y vas a definir su ámbito local. Con lo cual, lo mismo, previene de colisiones, por ejemplo, cuando el código es minificado. Como sabéis, pues si tenemos gran cantidad de archivos, gran cantidad de código, lo suyo es minificar el código para a la hora de desplegar en un servidor, pues ganar en rendimiento. Vale, pues bueno, aquí también comentar que es bueno pasarle variables globales como Angular por parámetro, ya que se pueden utilizar de forma local dentro de ese contexto y las puedes renombrar, y etcétera. En este caso sería mejor utilizar window.angular, ya que permite referenciar a Angular una vez que ya se ha cargado desde el script. Pero bueno, en el ejemplo pues se me pasó. Funciona igualmente. Vale, de aquí. Vale. Otra recomendación, aunque esto es algo ya un poco más personal, es evitar el uso de funciones anónimas cuando estamos declarando nuestros controladores, por ejemplo, o cualquier componente de Angular. Esto básicamente te ahorra, bueno, es más bien por legibilidad del código. Yo me decanto más por la segunda opción, me parece bastante más claro. Le pasas la función como argumento y luego tu función del controlador te la declaras aparte. Aparte, otra buena mejora que tiene es que si tú no le das nombre a las funciones a la hora de depurar, pues puede ser un desastre, porque no sabes dónde se ha producido el error. Es mucho más difícil de localizar. Otra buena práctica muy recomendada, esto es muy general, es delegar la lógica de negocio en servicios o factorías. Esto lo que arregla es pues, que si tenemos varios controladores que necesitan hacer uso de una misma lógica de negocio, pues no tener que duplicar código. O, por ejemplo, si ya tienes la aplicación muy avanzada y te das cuenta que es algo reutilizable, pues lo suyo es pensarlo desde el principio, saber qué partes se van a tener que acceder de diferentes puntos y encapsularlo en un servicio, en una factoría de Angular. Esto se utiliza pues, normalmente para hacer peticiones al servidor, peticiones HTTP, para comunicarte con servicios backend, etc. Lo suyo es que los controladores solo se encarguen de lo que es la lógica de la presentación y que estén asociados a una única vista. Esto hace que los controladores sean más simples y que estén enfocados y más fácilmente testeables. Otra cosa importante es que pues eso, los controladores y los servicios y cualquier elemento
tengan una única responsabilidad, lo que hace los módulos mucho más reutilizables. Y aquí, bueno, pues esto es lo que se llama el principio de responsabilidad única, que dice que una clase solo debe ser modificada por una causa. Si tú le añades más responsabilidades, pues va a haber más causas que hagan que tengas que modificar esa clase. Vale. Esto más que una buena práctica es, bueno, dos posibles opciones a la hora de definir tus controladores, dependiendo de los requisitos que tenga tu aplicación, claro. Una es a través de las rutas. O sea, cuando tú configuras tu aplicación, pues le configuras las rutas donde quieres que se cargue cada una de las vistas. Aquí puedes decirle que en esa ruta, para esa vista, people HTML, por ejemplo, sería la template, utilice ese controlador. Esto te permite que puedas definir diferentes rutas, o sea, que tengas diferentes rutas en las que puedas asociar diferentes pares de vistas y controladores. Se tiende mucho a esta opción, aunque yo la que utilizo siempre es esta, porque nunca se me ha dado el caso de tener que asociar un controlador o una lógica con varias vistas diferentes. Pero bueno, creo que puede haber casos para todo. Vale. Bueno, la inyección de dependencias es cómo funciona Angular para la comunicación entre módulos. Aquí surge un problema porque Angular entiende las dependencias del controlador a través de los argumentos que tú le pasas a la función constructora. Entonces, nuevamente, si quieres minificar el código, la forma en que se queda el código minificado sería esta. Con lo cual, el scope, que es la dependencia que tú estás inyectando, se convierte en una E que el inyector de dependencias no va a entender, con lo cual la aplicación no va a funcionar. Vale, pues para esto yo he encontrado tres soluciones. La que yo he ido utilizando hasta ahora es la anotación explícita inline, es decir, proporcionarle un array con las dependencias que queremos inyectar y a continuación la función constructora. El inyector de dependencias de Angular identifica cada uno de los elementos del array con el argumento de la función, lo hace según el orden de los parámetros. Y bueno, pues actualmente he conocido, la verdad es que no lo he utilizado todavía, pero es básicamente lo mismo que se hace aquí, pero definiendo una propiedad del controlador que mantiene ese array de strings. Esto lo que te permite es que Angular, antes de instanciarse el controlador, detecta que sí existe esa propiedad $inject y le inyecta las dependencias a la función. Y bueno, otra solución sería utilizar un módulo que también he descubierto ahora recientemente, que se llama ngAnnotate, que lo que hace es básicamente hacer el trabajo por ti. O sea, si tú no quieres andar declarando un array o declarando un $config, pues simplemente te descargas este módulo y se encarga de añadir y eliminar las anotaciones necesarias en la inyección de dependencias. Lo que hace es pues, reconocer este comentario y a partir de ahí crear el objeto que hemos visto antes, el $inject. Se puede poner, también hay otra anotación, que es meterlo dentro de la misma función, con // lo reconocería de la misma forma. Te recomiendan, los propios creadores del módulo, te recomiendan usarlo con el modo ngStrictDI. Esto lo que le dice al inyector de dependencias que tiene que crearse en modo estricto, o sea, que te va a lanzar un error siempre que se encuentre con una inyección de dependencias que no sea explícita, o sea, que no lleve un array. Esto lo hacen para que puedas detectar fácilmente si por casualidad falta alguna anotación o falta alguna correspondencia. Vale. Algo también que crea bastantes problemas es el utilizar watchers. Esto es un poco la parte más complicada de entender de Angular, que es todo lo que hay por debajo. El watch se encarga de registrar listeners sobre propiedades, es decir, cuando cambia el modelo, pues se dispara este watch que tú has definido y realiza la función que tú quieres que haga.
Por debajo está el $digest, que lo que hace es ir comprobando los cambios en los modelos. El $digest se ejecuta por primera vez cuando tú lanzas un evento, por ejemplo, un clic de ratón. Tú utilizas la directiva ngClick, el digest empieza a funcionar y empieza a recorrer los modelos para ver si hay cambios, para ejecutar los watches correspondientes. El problema es que podemos sobrecargar, si utilizamos muchos watchers, se puede sobrecargar el ciclo de digest. Y aparte puede haber otro problema más grande, que es que si tú en un watch estás cambiando de nuevo el modelo, entrarías en un bucle. Es decir, tú estás cambiando un modelo, se ejecuta la función watch y dentro del watch vuelves a cambiar el modelo. Entonces vuelve a entrar otra vez en bucle. Y bueno, son los malditos bucles de digest que en principio cuando empezamos a programar pues no sabíamos de dónde venían. Y bueno, pues esto es. Aquí podemos ver un poco en qué consiste el ciclo de digest y bueno, de todas formas en la documentación pues dejaré un enlace que viene bastante bien explicado. Bueno, aquí hay una posible solución, aparte de utilizarlo solo cuando sea estrictamente necesario. En el caso, por ejemplo, concreto de un input, si tú quieres asociar una función cuando estás cambiando el valor de ese input, en vez de hacerlo con un watch, utilizar la directiva ngChange, que no quitas un watch y evitas que se sobrecargue con más el ciclo de digest. Vale. Bueno, también comentar un poco que Angular ofrece una serie de servicios que envuelven los objetos globales de JavaScript como window, document, timeout, HTTP, bueno, una lista muy larga. Esto es sobre todo en lo que te ayuda es a la hora de testear. No tienes que hacer mocks de estos servicios, ya que te lo proporciona Angular. Y bueno, también algo que tiene el timeout y el interval es que permite manejar el ciclo de digest de Angular, ya que mantienen el envío de los datos en sincronización. O sea, por ejemplo, el timeout automáticamente ejecuta lo que sea un apply que le dice al digest que empiece a funcionar para que registre los watchers y se ejecuten en el orden se siga el orden que se tiene que seguir. Como aquí podéis ver, os dejo un listado de todos los servicios que tiene Angular, son un montón. Y bueno, ya por último, en buenas prácticas, algunas consideraciones, algunas cositas que pueden ayudar, como por ejemplo el Angular Copy. Se puede utilizar en dos escenarios, para hacer una copia en profundidad o clonar un objeto o array para que pues, no se modifique luego el contexto. Y puedes también reemplazar las propiedades de un objeto in place o in situ para que todos los que acceden a ese objeto se mantengan actualizados con los datos. Y algo que puede parecer bueno, un poco menos importante, pero que yo creo que hay que tener en cuenta es la estructura de directorios de la aplicación. Yo lo digo que hay que tener en cuenta porque yo personalmente me ha pasado el empezar sin tener mucha idea o empezar a hacer las cosas de una manera sin saber todavía cómo va a ser tu aplicación, organizar los directorios de tal forma que luego llega un momento en los que los tienes que volver a reorganizar todo porque eso se convierte en un caos. Entonces, últimamente la tendencia es organizar la aplicación por carpetas temáticas, o sea, por características. Yo, por ejemplo, en mi proyecto, pues si tengo... Eso también depende de lo grande que sea tu aplicación. Una opción sería organizar las carpetas por tipos de componentes, o sea, por controladores, por vistas, pero puede llegar un momento en que tengas, no sé, 20, 30 controladores. Cuando la aplicación es algo más grande, yo recomiendo organizarlo por características, es decir, su controlador y su vista en una carpeta. Para mí es mucho más fácil porque además cuando tú estás tocando algo en una vista, normalmente siempre tienes que tocarlo en el controlador, siempre tienes que tocar algo en el controlador, es mucho más fácil de acceder y sobre todo, bueno, también siendo descriptivo en los nombres de archivos y directorios, para que sea, si es un equipo grande de trabajo, pues todos puedan localizar el código fácilmente y sea más fácil.
Normalmente se dice también que hay que utilizar un componente por archivo. Yo también creo que esto es un poco relativo. Depende del tamaño de tu componente, si te merece la pena separarlo en muchos archivos o en menos. Pero sí que se debe intentar que esté lo más separado posible. Facilita pues eso, el entender bien el código, localizar las cosas rápidamente y testear las cosas más fácil. Para esto, bueno, se pueden hacer uso también de herramientas como AngularSeed o Geoman, aunque yo hasta el día de hoy pues no me ha hecho falta utilizarlas, pero bueno, hacen también este trabajo por ti, te crean una estructura inicial en la que tú ya puedes trabajar a partir de ahí. Y bueno, pues básicamente para tus desarrollos pues seguir el principio que se llama Live, que lo que te dice es que crees las aplicaciones para que tu código pueda ser fácilmente localizable, que lo puedas identificar de un vistazo, que la estructura sea lo más plana posible. Es decir, si, por ejemplo, a mí me resulta muy tedioso tener que andar abriendo directorio, otro directorio, otro directorio, otro directorio. Aquí la regla general que se aplica es que si el número de archivos crece mucho, por ejemplo, de 7 a 10 archivos, pues es cuando ya te planteas crear un subdirectorio. Y bueno, el try to stay dry básicamente te dice que intentes no ser redundante, pero también sin sacrificar la legibilidad. Por ejemplo, si tienes una vista, pues en vez de decirle people view, con people a secas no hace falta ser redundante. Y bueno, la segunda parte, pues contar un poquito las novedades que hay en Angular 1.5. Sobre todo yo voy a contar las que me parecen más interesantes a la hora de migrar a Angular 2. Y una de ellas pues es que te permite construir aplicaciones basadas en componentes. Es decir, Angular 1.5 introduce el concepto de componente. El componente viene siendo lo que nosotros conocíamos en versiones anteriores como una directiva, es decir, como un componente aislado, un módulo reutilizable. Ahora, en la siguiente transparencia, cuento un poco más en detalle la definición de componentes. Otra novedad importante es que ofrece un mejor soporte para clases ES6, siempre teniendo en cuenta el soporte que ofrecen los navegadores actuales. Introduce también un nuevo sistema de enrutamiento que bueno, se empezó ya a implementar en la versión 1.4. Lo que pasa es que creo que no se ha llegado a lanzar hasta la 1.5. Luego la directiva ng-animate-swap, que te permite pues, crear un conjunto de animaciones para varios elementos del DOM que se ejecutan en un único contenedor swap, y mejoras en el ngmock para moquear, ya que destruye todo el root scope después de cada test, lo que produce mejoras de rendimiento. Vale, pues los componentes solamente controlan su propia vista y sus propios datos. Es decir, están completamente aislados. Eso es lo que debería pasar. En Angular, como sabemos, pues esto a través de los watchers, a través del scope, pues todavía no es así. Permiten una migración más simple a Angular 2, ya que Angular 2 está basada en jerarquías de componentes. Ayuda también a aplicar todas estas buenas prácticas que hemos visto, pero sí hay que tener algunas cosas en cuenta, como que no se pueden utilizar como las directivas que manipulan el DOM, ya que la función link que conocemos de las directivas desaparece, en los componentes ya no existe, y en Angular 2 tampoco va a estar. Tampoco se pueden utilizar como directivas de tipo atributo, porque también van a desaparecer. Y directivas que requieran una configuración avanzada. Aquí os dejo, pues aquí aparece una tabla comparativa de cuáles son los cambios entre una directiva y un componente, qué cosas han desaparecido y cuáles se siguen manteniendo. Vale, y aquí un ejemplo sencillito de lo que sería convertir una directiva a un componente. En la directiva, bueno, antes se devolvía una función, ahora lo que se devuelve es un objeto. El scope, el restrict desaparece, ya que
como hemos dicho, las directivas de atributo ya no existirían. El scope, siempre en el caso del componente, siempre va a ser scope aislado, es decir, se crea un scope propio para el componente. No hereda del padre, solamente hereda las propiedades que tú le indiques. En caso de la directiva se las indicabas en la propiedad de scope, y en el caso del componente se las aplicarás en el bindings. Por lo demás, pues la template se define de la misma forma, le asignas el controlador de la misma manera, también puedes definir un alias. En el caso del componente, el alias del controlador por defecto siempre va a ser $CTRL. Pero bueno, le puedes asignar tú también el alias que tú quieras, utilizando el controller as. Bueno, el tema de los bindings, en este caso, pues en los componentes está bastante bien definida la entrada y salida de datos. Para la entrada se utiliza el one-way binding, es decir, de arriba abajo. Se van a heredar los datos del padre, pero no se van los cambios no se van a observar desde el padre. Lo que te aconsejan aquí es no modificar nunca una propiedad de un objeto o array, ya que los objetos, como os he dicho, pues se pasan por referencia y entonces no sería un one-way binding. Si quieres utilizar el two-way binding, lo puedes seguir utilizando. Mantener los datos sincronizados. En el caso de las directivas, se hacía con el igual. Otro tipo de entrada de datos sería el arroba. Se utiliza especialmente cuando solamente quieres inicializar un valor en tu componente. No vas a cambiarlo. Simplemente lo heredas del padre, coges su valor y no lo vuelves a modificar. Y bueno, la salida es exactamente igual que en las versiones anteriores en las directivas. Sirve para invocar funciones desde abajo hacia arriba. Y bueno, otra de las novedades en las que me parece interesante es el nuevo sistema de enrutamiento que se llama ng-new-router. Ahora la configuración de las rutas, en lugar de hacerlas en la configuración principal de tu aplicación, se van a hacer por controlador. O sea, en cada controlador se define la configuración de rutas en la que tú le dices qué componente se va a mostrar según el path del navegador. Esto te permite, pues eso mismo, que sea un componente aislado con su propio sistema con su propia configuración de rutas. Y bueno, para terminar, un poco las características principales de Angular 2. Aunque yo en esto sí que no tengo experiencia, pero me he informado un poco de cuáles son los mayores cambios. Y bueno, pues como os he comentado, se basa en componentes, ya que se está intentando acercar un poco al concepto actual de Web Components. A día de hoy, pues se tiende mucho al desarrollo web basándose en Web Components. Entonces, Angular 2 lo que pretende es, digamos, prepararse un poco para todas las librerías de Web Components y mantener también las templates limpias. O sea, ha eliminado todos los directivas, los atributos que sean propios de Angular, y en vez de hacerlo con el ng, lo que sea, pues ng-click, ng-change, ahora directamente se hace con un atributo. Vale. Como os he comentado ya, pues se elimina el scope, los componentes. Por eso es una buena práctica el tema de utilizar el controller as. También se eliminan las funciones link, compile, etcétera, de las directivas, ya solo van a quedar controladores. Se basa en gran medida en el uso de clases S6, por lo cual si empiezas a utilizar clases S6 en tus servicios, factorías, etcétera, pues te va a ser mucho más fácil luego migrar a Angular 2. Y utiliza también el nuevo router. Lo que he visto es que bueno, es el ng-new-router, pero va a cambiar su nombre, o ha cambiado ya, a component router. Por ello, bueno, pues que empeces a utilizar las novedades de Angular 1.5, en concreto el nuevo router. Vale. Las características principales de Angular 2, que está desarrollada por completo en TypeScript,
TypeScript es un lenguaje de código abierto que ha desarrollado Microsoft. Es una extensión, básicamente es una extensión de JavaScript y esencialmente lo que hace es añadir tipado estático a los datos y permite la clase de objetos, de crear objetos a partir de clases. O sea, se va orientando más a lo que son los lenguajes de programación orientados a objetos. Aún así, bueno, tú puedes desarrollar tus aplicaciones de Angular tanto en TypeScript como en JavaScript como en Dart. Dart, la verdad es que no tengo el gusto de conocerlo. También, bueno, decir aquí que existen transpiladores que te convierten, por ejemplo, el código TypeScript a JavaScript o bien de S6 te lo puede pasar a S5. Si los navegadores que tienes que utilizar no soportan S6, pues puedes utilizar un transpilador. Un ejemplo sería, por ejemplo, Babel. Y bueno, pues por último, ofrece un soporte también para aplicaciones móviles nativas de iOS y Android. Con las anotaciones, o sea, si tú añades anotaciones view a tu componente, le puedes decir en tiempo de ejecución en qué entorno en qué entorno estás y cómo quieres que se cargue la vista. Y bueno, una pequeña documentación, sobre todo la documentación oficial de Angular, en la que viene bastante bien explicado. La guía de buenas prácticas que os comentaba de John Papa, que incluye bastantes más cosas. Yo me he centrado en las que yo he tenido que utilizar por experiencia y las que me parecen importantes. Y bueno, para entender el ciclo de vida de Scope, aquí tenéis también la referencia, lo que os he comentado del DJs y los watchers y todo eso. Una documentación de inyección de dependencias que es una característica muy importante de Angular, cómo se comunican los módulos entre sí. El NG Annotate, por si le queréis echar un vistazo. Te ayuda mucho esto que os he comentado del NG Annotate, por si tú has empezado a crear ya tu aplicación y no has utilizado dependencias explícitas, llega un momento en que dices, y ahora quiero minificar el código y me falla por todos lados. Tengo que empezar a cambiar todo, pues utilizas el NG Annotate y lo hace automáticamente. Y bueno, pues la documentación de los componentes de Angular 1.5. Y muchas gracias, espero que os haya servido un poco. Y si tenéis alguna pregunta. ¿Es este? Hola. Bueno, lo primero de todo, Hola. gracias por la charla, ¿vale? Muy instructiva. Bueno, yo personalmente no he programado nunca en Angular, pero vamos, sí he oído hablar mucho de ello en los últimos tiempos y bueno, me estaba interesando por ello. Y no sé si tú has programado con algún otro framework cliente que no sea Angular. No, porque yo he dado el paso de programación a pelo, HTML, CSS, JavaScript, bueno, he utilizado jQuery y he dado el paso ya a lo que es Angular 2, o sea, Angular 1, perdón. Vale, bueno, entonces a lo mejor la pregunta no sé si me la sabrías contestar, la ventaja de a lo mejor de usar Angular frente a algún otro framework cliente ya existente. Y bueno, si no, otra que también tenía es la compatibilidad que habrá con Angular 2 respecto a 1.5. Bueno, se me ha olvidado comentaros que Angular 1 se sigue manteniendo, es decir, sigue siendo, el equipo de Google se ha dividido, entonces va a haber una sección que se encarga de seguir desarrollando en Angular 1 y otra que se va a encargar de Angular 2, con lo cual hay total compatibilidad. Se puede empezar ahora a utilizar Angular 1 y no hay problema.
Hola, bueno, muchas gracias por la charla. Quería saber cuándo merece la pena entrar en Angular, ¿no? Cuando partes de justo el escenario que estás definiendo, en el que estás todo a lo bruto, con mucho JavaScript, con mucho jQuery. Una pregunta concreta. ¿Merecería la pena meterte toda tu aplicación en Angular porque una página es realmente complicada, por ejemplo? Es que eso ya va es un poco personal. Yo Angular lo recomiendo bastante. O sea, para para cualquier tipo de desarrollo web. Te hace las web muchísimo más dinámicas, ganas en rendimiento, no tienes que estar recargando una página. En cuanto a otros frameworks ya no te puedo decir porque no tengo experiencia en otros frameworks, pero yo Angular, mi experiencia propia, empezó todo empezó todo como un poco experimental, porque además ninguno sabíamos nada de Angular y el resultado la verdad es que ha sido buenísimo. O sea, en poco tiempo y bueno, también hemos tenido la suerte que nos han dejado tiempo para investigar, tiempo para migrar. Entonces, yo sí que lo recomiendo. Gracias. Hola, muchas gracias, lo primero. Y una pregunta de cómo trabajáis, porque parece que tenéis mucha experiencia con esto. Has hablado de clases ES6, de transpiladores, ¿puedes decirnos qué usáis vosotros o qué? Sí, nosotros en principio nos hemos quedado en la versión 1.4. Ahora estamos intentando migrar a la 1.5. Y bueno, la verdad es que tenía una pequeña demo, es una chorradilla, pero se puede ver un poco el código que se utiliza en las clases y... No sé si se ve bien. Bueno, vamos a ver primero lo que es la demo, que es simplemente pues añadir una tarea. Por ejemplo, comprar el pan, algo que hay que hacer todos los días. Añades, como veis, se actualiza automáticamente en las tareas, las puedes editar. Si lo editas, esto está sincronizado, ya que hace referencia al mismo objeto. Le das a guardar, añadir notas, bueno, borrar, etcétera. Es muy sencillito porque es el poquito tiempo que he tenido para prepararlo, pero he intentado usar lo que son las clases. Aquí tengo un servicio. A ver. El servicio que es el que haría, digamos, el que se comunicaría con el backend, que haría las peticiones de datos, pero en este caso, bueno, pues yo las estoy manteniendo en memoria porque ya no tengo parte de back, claro. Aquí estaría el controlador. Como veis, se utiliza el constructor, es ya muy parecido se va pareciendo cada vez más a los lenguajes orientados a objetos, donde declaras tus variables y luego pues, tus métodos de controlador. Todo esto ya es en S6. He intentado utilizar aquí también el $inject, ya que no lo había usado nunca, por probar. Y bueno, pues aquí comentar también que, por ejemplo, yo tengo un controlador, status controller, que es el que te muestra el número de tareas y lo fácil que sería pasar de controlador a hacerlo componente. Sí, aquí... A ver. Ya aprovecho tu pregunta, ya pues enseño un poco. Sí, sí, adelante. Te declaras un componente, le dices el nombre que tiene, la template, yo se la he metido aquí a pelo, tú le puedes decir un archivo donde está tu template, el controlador que va a tener, y voy a guardarlo. Y aquí en el index, cosa que está muy mal, tú tienes que tener tus archivos cada uno con sus cosas, pero en este caso es algo muy pequeñito que no merecía la pena. Y en el status, pues en lugar de tener aquí tu ng controller, que se llama status controller, con el alias que le has dado, status, pues se puede comentar más rápido, pero los nervios me lo impiden. Te definirías tu componente, lo he hecho mal.
que con el micrófono en la mano y eso. Vale. Simplemente así estarías metiendo tu componente en el HTML y funcionaría, pues debería funcionar igual. Mejor. Lo he guardado. Por ejemplo, funciona exactamente igual y es bastante fácil de cambiar de controlador a componente. Vale, gracias. ¿Alguna cosilla más? Me comentabas que estábamos utilizando de... Sí, un poco he visto que clases S6 y usáis un transpilador, entiendo. Estamos utilizando inyección de dependencias explícita mediante arrays, no sé qué más, el NG controller, por supuesto, la sintaxis, ya hemos quitado el scope, hemos evitado utilizar watchers y ya sí que hemos empezado a migrar algunas directivas a componentes para ya que sea un poco más fácil. Vale, gracias. Perdona. Te he visto que usas Sublime. Simplemente preguntar, ¿hay algún plugin especial que recomiendes para el desarrollo que pueda ayudar en Angular concretamente? Sí que hay bastantes. Yo tengo uno, por ejemplo, de Angular. Package settings. Yo tengo uno de Angular JS que te va reconociendo los elementos y te va creando, pues te da la lista de opciones de lo que tú quieres crear y te lo crea directamente. Luego, pues por ejemplo, para HTML está muy bien el embed. Tú le escribes, te ahorras tener que escribir todo el código HTML. Le dices, por ejemplo, la etiqueta HTML, le das a un control tal y te lo crea directamente. Y alguna cosilla más, el Sublime Linter lo recomiendo para detectar los errores en el código y para lo que es Angular, un poco más. Yo estoy encantada con el Sublime porque pesa muy, muy poquito y bueno, la verdad es que tienes un montón de plugins que puedes utilizar que te facilitan el trabajo. No es un entorno de desarrollo muy, muy completo, pero... ¿Ya?